Bueno, pues muy buenas tardes. Continuamos con nuestro encuentro. Ahora, después de comer, con esta mesa redonda que tengo el honor de presidir, aquí acompañado de tres colegas magníficos que ahora presentaré, de universidades mexicanas y universidades españolas. Esta mesa redonda que hemos titulado Necesidades para la cooperación internacional México-España. Como pueden ver, estoy acompañado de la rectora de San Pablo CEU, Rosa Visiedo, y vicepresidenta de CRUE, el rector de la Autónoma Metropolitana de México, José Antonio de los Reyes, y la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez. Muchas gracias por estar aquí. Nos falta, no obstante, alguien que estaba previsto que asistiese, el rector Natarén, Carlos Natarén, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, que acabo de recibir un mensaje de que ya está en Madrid. O sea, acaba de aterrizar en Madrid hace una hora, pero llegaba a las 4:30 a Madrid. Tuvo ayer una cita imprevista con el ministerio con el nuevo ministro o ministra de Educación Superior, y me dijo que iba a intentar por todos los medios llegar aquí mañana. Entonces hemos cambiado un poquito el programa y él será el encargado de clausurar el encuentro junto conmigo mañana a las 13:30. Así que les ruego a todos que se esperen al final, porque traía una presentación, me consta, muy interesante que veremos mañana. Bueno, pues sin entretenernos mucho más, simplemente, como decía yo al principio, yo no soy capaz de hablar sin una transparencia y unos datos. Sí que quería poner un poco el marco de lo que vamos a discutir en esta mesa redonda, y cuando yo preparaba la misma estuve analizando los dos países, los dos sistemas de educación superior que son protagonistas de este encuentro, el sistema mexicano y el sistema español. Estos son datos de la OCDE del año 2022, y ahí se ve cómo la evolución de nuestros sistemas de educación superior ha sido positiva en ambos países. Partíamos de niveles bastante por debajo de la media de la OCDE en porcentaje de la población en edad adulta con estudios superiores. En México partía de entre un 20 o un 27%, dependiendo del género, y en España de un 35 o 44%. Con los últimos datos disponibles, pues podemos ver cómo en México están ya muy por encima del 25% de media. En España estamos en torno al 50%. Ha habido un avance sustancial, sobre todo para hombres, en España entre el 2015 y el 2022. Cuando hablamos de jóvenes, de gente que acaba de salir de los egresados de nuestros sistemas universitarios, y uno estudia, es 27 exactamente en México y 51 en España. Cuando miramos a los jóvenes y miramos por tipo de titulación, pues vemos cómo, tanto en España como en México la presencia del máster y sobre todo del doctorado todavía es muy pequeña. Aunque ha avanzado, todavía tenemos sobre todo un gran déficit en doctorados. En máster hemos avanzado bastante en España. En México, pues todavía hay muy poca población en edad de entre 25 y 34 años con el título de maestría. Y ya por último, no les voy a aburrir con más datos, y ya por último, en términos de movilidad, algo que está saliendo a colación obviamente en todas las sesiones de este seminario, pues vemos cómo, esto sí que lo dije ayer en mi inauguración, di algún número, en España hay una movilidad en el año 2021 de 81.000 estudiantes, un 4% de la población que está estudiando ahora mismo en las universidades españolas. En México es un país más grande, a pesar de que es 51.000, el porcentaje es todavía muy pequeño. Nos queda mucho por avanzar en movilidad, sobre todo cuando nos comparamos, no ya con el Reino Unido, que fue el dato que di yo ayer. Cuando comparamos con Portugal, por ejemplo, no es que me sorprenda, porque llevamos años viendo cómo Portugal tiene unas cifras en determinados ámbitos de la educación, no solamente en la educación universitaria, muy relevantes. Fíjense que en Portugal hay una movilidad para el tamaño de la población estudiando en la universidad portuguesa muy relevantes, del 12%. En Iberoamérica, no obstante, el país que más movilidad tiene, después de Brasil, pues es México. Y creo que ya está, sí, efectivamente. Bueno, pues después de este pequeño desahogo por mi parte, para poner unos números encima de la mesa y poder también discutir en esta mesa sobre qué podemos hacer para mejorar los mismos, sí que quisiera pues presentar a mis compañeros de mesa. A mi derecha, la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, nacida en Barcelona,
licenciada en Ciencias de la Información y doctora por la Universidad Complutense. Creo que vamos a ser varios los doctores de la Universidad Complutense en la mesa esta tarde. Está íntimamente ligada a todos los proyectos que se han desarrollado en la Fundación CEU en sus distintas universidades. La rectora Visiedo ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, decana, vicerrectora y, por último, fue rectora del año 2011 al 2019 de San Pablo CEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia. Además, pues obviamente es rectora de la Universidad CEU San Pablo desde julio de 2019 y actualmente vicepresidenta de CRUE Universidades Españolas. La doctora Visiedo tiene una especialización investigadora en temas de comunicación y sensibilización de instituciones públicas mediante las campañas de comunicación y marketing, y tiene numerosos artículos, premios, que me voy a ahorrar relatar, pero bueno, uno que sí que es relevante porque en España todavía nos faltan ejemplos de mujeres líderes. Rosa lleva varios años estando en la lista de las mujeres más influyentes en España desde distintas perspectivas, así que también es una rectora muy potente dentro del sistema universitario español. A mi izquierda está la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez, profesora del Departamento de Economía y Finanzas de dicha universidad desde el año 97, es licenciada por la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que aquí tenemos a su rector, y doctora en Análisis Económico y Economía Cuantitativa por la Universidad Complutense, el mismo departamento por el que les habla es doctor. Así que somos dos doctores del mismo departamento. Sus líneas de investigación son crecimiento y desarrollo económico, ciclos económicos y desigualdad. La rectora Gómez López, como les he dicho, además de su formación en México y en España, tiene un extenso currículum y experiencia laboral en la facultad, en distintas facultades de su universidad. Ha sido profesora en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato también y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene varios artículos muy relevantes en el ámbito del turismo y de la economía mexicana. Y por último, el rector José Antonio de los Reyes, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, es ingeniero químico, estudió en el ITES, en el campus de Monterrey, y se especializó en cinética química en la Universidad de Lyon. Eso no quiere decir que vaya con España esta tarde. con Francia, perdón. Con Francia. Eso no quiere decir que no vaya con España, quería decir que no vaya con España esta tarde. Es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana desde el año 92, jefe del área de Ingeniería Química, director de la División de Ciencias Básicas y secretario de esta universidad en los años 17 a 19, creo recordar aquí. Y es rector de esta universidad desde el año, no lo tengo aquí puesto, 21, exactamente. Bueno, muy bien, pues hasta aquí las presentaciones y la introducción, y ahora pues directamente vamos a pasar. La estructura de esta mesa va a ser una pregunta dirigida a cada rector, para la que van a tener unos 4 o 5 minutos para contestar, luego una intervención breve de cualquiera de los miembros de esta mesa, y luego cederemos la palabra a la sala para que hagamos un diálogo sobre cada una de estas 3 preguntas. Como tenía guardadas algunas preguntas para el rector de la Universidad de Chiapas, pues esas preguntas, si nos da tiempo, también las haremos al final para discutir sobre los aspectos que teníamos en la cabeza. Bueno, pues ya, sin más preámbulo, vamos a empezar por la rectora de CEU. Hemos hablado mucho en estos 2 días del espacio iberoamericano del conocimiento, de cómo necesitamos avanzar y mejorar en distintos aspectos. Pero hay uno que, salvo por la sesión de ayer por la tarde en la que no pude asistir, creo que deberíamos poner un poquito más de énfasis y de análisis concreto, y es cómo podemos definir un modelo educativo común, un modelo educativo que nos ayude a convalidar, a hacer una movilidad en base a métricas comunes de lo que es el haber académico de nuestros alumnos en México, en España, en Guatemala o en Perú. ¿Qué necesitamos? En Europa tenemos el famoso crédito ECTS, que nos pone claramente la medida académica de qué es un crédito en Polonia o qué es un crédito en Irlanda. ¿Necesitamos algo similar, rectora? ¿O
¿cómo crees tú que podemos avanzar en términos concretos para ir consiguiendo esa mayor integración de nuestros títulos a ambos lados del Atlántico? Bueno, pues gracias, rector. En primer lugar, agradecerte esta invitación para participar en esta mesa redonda, ¿no? Compartir pues, este debate y las reflexiones que surjan con los dos compañeros rectores, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y la rectora de la Universidad de Guanajuato, además con la que tuve ya oportunidad de conversar hace unos meses en el encuentro de rectores de universidades españolas y mexicanas celebrado en Ciudad de México, creo que en marzo. Bueno, primero que nada yo quiero manifestar mi admiración, ¿no? Y mi respeto hacia este espacio iberoamericano que nos une. Aunque hemos visto estos días a través de todas las intervenciones esta mañana y ayer, ¿no? La complejidad y las dificultades, ¿no? Que parecen existir que de hecho existen para la constitución de un espacio iberoamericano del conocimiento, bueno, pues creo que es un objetivo, ¿no? Por el que vale la pena trabajar y por el que debemos, ¿no? Todos contribuir a crearlo y a consolidar, ¿no? Los logros que se han ido obteniendo. Yo creo que decía ayer la rectora de la UGI y presidenta de CRUE en su intervención que las alianzas entre los distintos actores educativos son imprescindibles, ¿no? Para conseguir este espacio común y en esa cuádruple hélice del conocimiento que creo que la llamó de universidades, administración pública, la empresa o la industria o las empresas y la sociedad, ¿no? Y creo que considero que esto debe ser imprescindible. Respecto a la pregunta concreta que me hacías sobre qué necesitaríamos, ¿no? En términos de medidas comunes para avanzar en este espacio, bueno, yo creo que sí que sería deseable, en primer lugar, un sistema de créditos compatibles, ¿no? Que fueran comparables, similar al ECTS, ¿no? Que permite la transferencia y la acumulación de créditos entre los diferentes sistemas educativos. Pero bueno, ayer al ver la diapositiva que presentaba José Manuel Páez sobre la diversidad, ¿no? de sistemas de créditos que existían entre los distintos países iberoamericanos, creo que todavía es más deseable esto, porque yo creo que es fundamental, ¿no? El tener ese punto común que permita esa transferencia de créditos y esa comparabilidad que hace que las cosas sean más fáciles. Sin un sistema compatible, comparable de créditos, ¿se puede avanzar? Sí, pero creo que más despacio y con mayores dificultades. Si tuviéramos un sistema de medida, ¿no? de créditos que midiera, pues eso, las horas que los estudiantes pasan frente al profesor o las horas de trabajo autónomo del estudiante, yo creo que eso sería muy, muy deseable. También sería interesante tener unos estándares de evaluación comunes. Unos estándares, yo creo que es un tema que también ha salido. Que unos estándares de evaluación comunes que de alguna forma aseguren la calidad, por una parte, y la comparabilidad de los programas. También y el hecho de que haya un núcleo de conocimientos que sean comunes y que seguramente con las dificultades que sé que esto entraña, nos fijemos más en las competencias y en los resultados de aprendizaje que en las propias materias, eso sería también muy deseable, sobre todo, ¿no? en términos de poder reconocer, ¿no? esos créditos, esas materias, esas asignaturas que se han cursado en otros contextos. Y finalmente, pues creo que también sería de gran interés disponer de algún tipo de acreditación internacional, ¿no? Fomentar la acreditación por organismos internacionales que garanticen la calidad y el reconocimiento global, que no solo sean las agencias de calidad de cada uno de nuestros países, sino un acreditador internacional que pueda actuar, ¿no? como garante de la calidad de los programas y que de alguna forma establezca también los estándares por los que tenemos todos que medirnos. Y yo creo, que no sé si me he extendido demasiado, pero creo que esto serían algunos elementos
necesarios, ¿no?, para poder avanzar en la constitución, en la consolidación, ¿no?, de este espacio iberoamericano del conocimiento. ¿Qué piensan mis colegas de mesa? ¿Es solo cuestión de horas? ¿Es cuestión de competencias? ¿Son las dos cosas? ¿Una o la otra? Creo que es cuestión de ponernos de acuerdo. Me parece que hay muchísima heterogeneidad también. Justamente hoy en la mesa en la que comimos estábamos hablando estábamos con María de la Universidad de Zaragoza, con la Universidad Politécnica, con la Carlos III, y por ahí surgió este tema. Y no es tan sencillo como establecer solamente las equivalencias, decíamos. Bueno, seguramente en el marco común europeo, pues hay... Yo recuerdo cuando vivía en España, eran 15 países, luego se añadieron 10 y poco a poco pues hay como una mayor integración, pero mayores retos. Entonces, el intentar homologar, pues no necesariamente es una equivalencia, ¿no? Entonces, no es nada más cuánto, por ejemplo, de Italia corresponde a las calificaciones españolas, porque también hay hay variabilidad, vamos a decir, o enfoques al interior de cada una de las universidades. También hablaban de los percentiles o deciles, entonces creo que va mucho más de eso. Creo que al igual que se discuten pues en la Comisión Europea, pues en el caso de educación seguramente se necesita una representación por país para poder ver pues cuáles son las equivalencias. Pero después nos vamos a la hora de lo internacional con quienes se tienen, por ejemplo, los convenios o donde se realice esta internacionalización. Entonces, me parece que esto es cuento de nunca acabar. Entonces, pero debe de haber un piso común como para empezar y lograr ver, pues, de alguna manera, bajo una misma óptica o lente, bueno, cómo se están realizando pues todas estas equivalencias, ¿no? ¿Y qué piensa el rector? Perdón. No, yo creo que también habrá que revisar lo que ya, gracias a José Manuel, el día de ayer tuvimos un barrido muy amplio de toda la información. Creo que si pensamos en la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de Cualificaciones Relativas a la Educación Superior, que salió en el 19 y que en teoría entraba en vigor el 5 de marzo del 2023, hasta la fecha hay 29 países que lo han adoptado. Habría que revisar ejemplos como estos si son prácticos y corresponden a esta diversidad de sistemas. En México, justamente a partir de la modificación de la Ley General de Educación Superior, la idea de armonizar el sistema educativo, donde tenemos el sistema de educación, me refiero las escuelas las universidades politécnicas, las universidades tecnológicas, el Tecnológico Nacional de México, las universidades estatales autónomas, las universidades federales como la UNAM, la UAM, el Politécnico Nacional, más toda una playa de otras universidades en términos también de las universidades privadas. Creo que desde casa esta ley y este Consejo Nacional de Armonización de la Educación Superior para tratar de encontrar un espacio común, al menos en el país, yo creo que es un buen paso. Entonces yo pongo ahí dos referentes que pudieran ayudar para tratar de resolver esta situación y comentaré otros después cuando me toque hablar. Yo creo que ahí tendríamos que revisar, por supuesto, el ejemplo europeo. Hace 40 años Bolonia es el mejor referente a nivel de cómo los países europeos lo hicieron y creo que es un ejemplo que nos sirve de inspiración, evidentemente, ¿no? ¿Alguna propuesta concreta o alguna sugerencia en la sala sobre este tema? ¿Cómo podemos avanzar de una manera concreta? Sí. Ponte de pie, quizá no hace falta, no sé si hará falta micro, pero así de pie yo creo que sí que lo oímos bien. Sí, yo creo. Te lo están trayendo. Me preguntaba la necesidad de esa métrica común, del algo análogo al STS. En la práctica, nosotros nos estamos relacionando con universidades de todo el mundo y no todos tienen el STS. Creo que abordar un cambio hacia una métrica homogénea en Iberoamérica, como planteaba José Manuel ayer, con la dificultad que eso tiene, igual es mucho más fácil y asequible un mejor conocimiento de los sistemas que hay y un buen sistema de traducción de lo que hay.
porque estamos mandando estudiantes en movilidad, se mueven, hay reconocimiento, y no apostar hacia un cambio legislativo que sea homogéneo, porque igual lo único es crear un traductor de lo que existe, porque evidentemente el estudiante cursa unas horas en el aula, cursa unas horas de trabajo autónomo, y eso al final termina dando un reconocimiento de una titulación que está acreditada y unas competencias profesionales. Y la segunda cuestión que se me ha venido a la cabeza es el tema de también ver qué requisitos imponemos las universidades de acceso y admisión, porque igual estamos intentando ir a una homogeneización que no es necesaria porque el sistema es lo suficientemente flexible para permitir esa movilidad del estudiante entre distintas universidades. Muchas gracias. José Manuel. Sí, yo creo que lo más fácil es, obviamente, tener una métrica común, pero de hecho estamos funcionando sin tener una métrica común. Cada uno sabemos cómo funciona el otro, tenemos nuestras tablas de equivalencias y funcionamos. Sería bueno tenerlo, pero tampoco es imprescindible. Pero sí creo que es más importante y más interesante el aseguramiento de la calidad y sobre todo papeles como el suplemento al título. Es decir, ¿qué es un ingeniero civil en un país? ¿Qué es un ingeniero civil en otro país? Básicamente, ¿cuáles son los contenidos que son realmente equivalentes o suficientes para poder decir esta profesión y esta profesión son equivalentes? Entonces, suplemento al título europeo, iberoamericano, describen básicamente lo que es un título, qué se ha estudiado, cuánto, por qué. Yo creo que ese documento, para ver si realmente existe ya un parecido, es más importante que la medida, aunque sin duda la medida es lo más rápido de hacer. Muy bien. ¿Yo puedo añadir claro, una cosa? ¿cómo no? Es que mientras estaba escuchando, muchas veces también queremos ir a lo más, y para ir a lo más parece que lo menos no exista, o lo más pequeño. Y yo creo que todo esto es un proceso y que depende de los objetivos que nos planteemos en cada momento. Dejo al margen el tema de investigación, porque creo que las redes de investigación funcionan adecuadamente. Bueno, se puede siempre mejorable, ¿no? Pero en el tema de la docencia, de la enseñanza y el aprendizaje, a veces podemos hacer cosas más pequeñas que contribuyen también a la internacionalización de nuestras universidades y sobre todo a trasladar a nuestros estudiantes esa comprensión de qué es lo internacional, ¿no? de la internacionalización, de eso, de sentirse un poco parte sentirse ciudadanos del mundo y no solo de su país o casi de su barrio, ¿no? muchas veces. Y entonces en eso hay iniciativas como algunas que estoy convencida de que en muchas de las universidades que estáis aquí habéis emprendido, que nosotros en el caso de mi universidad descubrimos durante la pandemia, que es el tema de los COILs, ¿no? Los Collaborative Online International Learning, que son como cursos cortos que hemos incorporado, que utilizamos durante la pandemia como sustituto de la movilidad. Era una especie de movilidad virtual, porque nos conectábamos online con universidades de otros países dentro del marco de una asignatura y de unos profesores que coordinaban la materia, uno en mi universidad y otro en la universidad de donde fuera. Se planteaban a los estudiantes retos, problemas que resolver y ellos tenían que trabajar durante unas horas determinadas online en ese momento o luego de forma síncrona para resolver esos problemas. Y eso yo creo que aporta fue una manera de internacionalizar también los currículos. Entonces, en este sentido, como decía, lo descubrimos durante la pandemia, pero es que lo hemos incorporado como una actividad formativa más dentro de algunas asignaturas, como el que incorpora un taller o un seminario o unas prácticas, pues hemos incorporado también este tipo de actividades formativas. Para daros un dato, este año, este curso que termina, hemos realizado 60 COILs, 19 de ellos con universidades mexicanas, con el TEC de Monterrey, con la UDEM, la UNIVA, la Universidad Veracruzana y la Universidad Panamericana. En temas muy variados, esto es para todas las facultades, pues temas como la influencia de la cerámica mexicana en la cerámica de Talavera,
la aplicación del chat GPT en casos de mercadotecnia, el seguimiento farmacoterapéutico del paciente con patología cardíaca, o la accesibilidad universal, análisis espacial de la vivienda, que es un curso destinado a personas, que además tiene un componente, que es un ejemplo, ¿no?, para nosotros de inclusividad, porque está destinado este curso a personas con discapacidad intelectual, para darles ese título de accesibilidad universal, y que lo llevamos haciendo ya 3 años consecutivos con la UDEM, nosotros, y la ONCE. En este caso colabora también la ONCE. Quiero decir que son actividades pequeñas, que sin embargo contribuyen al objetivo de internacionalización, puesto que lo que contribuyen es a internacionalizar el currículo, ya que nuestros estudiantes trabajen colaborativamente con estudiantes de otras universidades. Ya me callo, que lo quería poner como ejemplo porque a veces, como decía, ¿no?, al buscar lo más, nos olvidamos de que también podemos hacer cosas más pequeñas que sean pequeños pasos en el camino hacia un objetivo más ambicioso. Muy interesante, rectora. De hecho, este punto final me hace ligar con el segundo que quería introducir, que es el tema de la movilidad, pero yo tenía aquí apuntado, movilidad siempre tiene que ser geográfica, ¿no? Yo creo que no, que puede ser híbrida también, o puede ser virtual. Tiene que ser larga, tiene que ser corta. Esta pregunta va dirigida al rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos todos convencidos de que la diversidad de nuestras instituciones mejora, progresa cuando tenemos alumnos que tienen un currículum más internacional, que tienen más experiencias de todo tipo con otras comunidades universitarias, con otros profesores, con otros laboratorios distintos a los que tiene en su universidad. Llevamos hablando años de lo importante que es la movilidad para nuestras instituciones, pero a mí me gustaría, rector, que hiciésemos un poco de recopilación o de evaluación de qué hemos hecho, qué creemos que debemos hacer, o si quieres que te lo plantee de otra manera, qué hemos hecho y hemos hecho mal, o qué deberíamos hacer que no estamos haciendo. Y ahí es donde yo tenía apuntado como una posibilidad la movilidad híbrida o la movilidad a corto plazo, que también ha salido ya en varias sesiones. Cuando quieras, rector. Yo creo que coincido primeramente en que la modalidad hoy en día no necesariamente tiene que ser presencial, pero al incorporar otras modalidades perdemos una parte de lo que significa desplazarse físicamente a otro país. Sin embargo, no es descartable las modalidades híbridas o las modalidades remotas, por lo que justamente aprendimos durante la pandemia. Yo ahí quisiera regresar, si bien podemos tocar el tema de la movilidad de los alumnos, también habría que hablar las fuerzas impulsoras o las prioridades que tenemos como universidades. Esta mañana la Universidad de Sevilla hablaba que la investigación es una parte central, también para mi universidad es una parte fundamental. Entonces, regresando nada más para dar algunos datos en términos de la movilidad, por supuesto, en México y en particular en mi universidad tenemos el problema de que la movilidad entrante que proviene de Europa es varias veces menor a la saliente, pero también hay que reconocer en el caso nuestro que la movilidad internacional a nivel de pregrado o licenciatura, solo el 26% se lleva a cabo con Europa. El resto se lleva a cabo con Estados Unidos o América Latina en su conjunto, mientras que a posgrado el 63% se lleva a cabo con Europa. O sea, ahí es diferente. Y va muy vinculado también con la investigación. Nuestro primer socio en términos de investigación, si me refiero a ese tema, en términos de las publicaciones que tenemos, es Estados Unidos. Pero el segundo muy importante en términos de la interacción entre académicos es España. España de lejos, con el doble con respecto al Reino Unido, después va muy cerca Alemania, Italia y Francia, de tal suerte que es obvio que los alumnos de posgrado que se mueven tienen que ver con la investigación que se lleva a cabo y que nace en la interacción investigador-investigadora o investigadora-investigadora, como ustedes quieran verlo, y es lo que nos ha permitido en la parte de posgrado llevar a cabo los intercambios. Y ahí la distribución por instituciones cambia. Por ejemplo, en los últimos 7 años, el posgrado, la Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, por ejemplo, y la Universidad de Sevilla son las principales que han recibido alumnos nuestros. Y por otro lado, en licenciatura cambian las variables y de los que sí han ido, que son menores a los de la América Latina, están básicamente en Jaén, después Santiago de Compostela, Coruña, Carlos III de Madrid, de Vigo, Extremadura. Entonces,
obedecen lo que hemos descubierto a ópticas diferentes. Y el peligro que podemos correr si no analizamos realmente el impacto de lo que pasó en términos de cuál fue el beneficio para los alumnos de licenciatura, los alumnos de posgrado, pues podemos perder la brújula, evidentemente. Y si bien queremos aumentar el número de alumnos que participen en las acciones de movilidad, porque son insuficientes, las cifras son toda proporción guardadas similares a las que se expusieron esta mañana por parte de la UNAM, tenemos el problema de que no recibimos un número equivalente de alumnos que vengan de fuera, inclusive de otros países de América Latina. Ahora, la movilidad nacional es también otro punto fundamental para nosotros, no lo voy a tocar el día de hoy. Hay un asunto también de la movilidad que es una consecuencia, y son los egresados, por ejemplo, de nuestra universidad que radican en España, en la diáspora. Esa diáspora también está dispuesta a colaborar con la universidad de otras maneras, en educación continua, digamos, en la construcción de un ecosistema de aprendizaje diferente. Por ejemplo, en España tenemos 369 egresados localizados, así como tenemos localizada la diáspora en Francia y una diáspora muy potente, evidentemente, en el país vecino, en Estados Unidos, por las circunstancias y las situaciones que se dan de mejores condiciones de vida, por así decirlo, en Estados Unidos y en Canadá. Ahora también tenemos mucho personal académico que hizo estudios en Europa, en México, en particular en mi universidad. Y aquí yo cerraría diciendo que en términos de la parte importante de algunos obstáculos, creo que ya han sido mencionados en términos de la burocracia, los acuerdos y demás, eso lo suscribimos, pero yo creo que ahora en la parte mexicana, que este año se hayan aprobado los lineamientos generales del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos, nos permite avanzar hacia la generación de un espacio común de educación superior, cosa que no teníamos. El chiste es cómo enriquecemos primero la discusión y si estamos de acuerdo con lo que se planteó, porque a todas luces no se conoce y no se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Hoy, cuando los colegas de la Universidad de Sevilla preguntaban sobre temas de gobierno, pues resulta que no los conocemos a fondo, al menos en México, y lo que sí no tenemos es también una política de Estado que permita decir hacia dónde van las universidades como un sistema integrado. Apenas nos estamos poniendo, en pocas palabras, en temas básicos que no hemos avanzado como ustedes en Europa. Y yo terminaría diciendo que, bueno, hay un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa y que es una discusión en la internacionalización. Vamos a internacionalizarnos, si tenemos como lengua franca el inglés, y admitimos que el inglés es la lengua franca, o defendemos, a lo mejor puede ser hasta utópico, la especificidad del español y el portugués en términos de otras lenguas por la gran cantidad de hablantes, en términos ya de lo que llamamos ciencia abierta. Si bien la ciencia que se da en los papers que publicamos en las revistas básicamente de habla inglesa, el Sevier y compañía, por ejemplo, de hecho un dato, los Países Bajos reciben un ingreso enorme nada más del Sevier, lo cual quiere decir que toda la cesión de derechos en ciencia y tecnología, por supuesto derivada de ello, viene de los derechos y la venta de ese conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a ser, en pocas palabras, actores primarios y no secundarios de la ciencia abierta? Y si esta necesariamente tiene que ser a partir de una lengua franca, que es el inglés. Y ahí tiene que ver, ciencia abierta tiene que ver también con infraestructura, con la participación de las comunidades y con un entorno diferente en términos de lo que es una concepción diferente que se ha manejado en diferentes organismos internacionales. Entonces yo creo que eso yo no voy a contestar, pero es un tema que podríamos también mencionar en este espacio iberoamericano, si estamos llamados a ser actores secundarios o podremos tener un papel en términos del impulso de estas lenguas que yo creo que está ocurriendo en muchos lados del mundo, pero bueno, es una discusión que no tiene solución. Era la pregunta de si vamos a dar clases, todas las clases en inglés para que vengan alumnos de fuera, o
¿cuál es el enfoque? Yo también creo que sí hay un porcentaje y un equilibrio que se debe guardar, pero también hay que ver cuál es el papel que tiene el vehículo de las lenguas que usamos. Y yo con eso lo dejaría. Muchas gracias, rector. Un punto final, yo creo que nos podríamos tirar aquí toda la tarde porque es un tema muy controvertido y de difícil solución, como has dicho. Quizá en el término medio, yo no soy a veces muy de términos medios, pero en ese tema sí que tendríamos que ver si el compatibilizar quizá la riqueza, no sé qué opinan mis compañeras de mesa, el compatibilizar la riqueza que tenemos nosotros y que no tienen otros países, que solo pueden enseñar en un idioma, quizá puede ser una ventaja más que un hándicap para nuestras universidades. ¿Qué pensáis? Claudia. Yo creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas que los podemos aprovechar si es que sí son aprendizajes. En el término de la movilidad. Por ejemplo, antes solamente la podíamos hacer de manera presencial. Hoy en día yo veo al menos hasta 3 distintas combinaciones para poder aprovechar la movilidad en nuestras instituciones. Una es efectivamente la virtual, que fue la que hicimos directamente en pandemia a través de las sesiones simultáneas, y entonces si tomábamos un curso o recibíamos algún invitado o invitada de manera internacional, ya podía contabilizarse como tal. Otro puede ser efectivamente, si uno de los grandes temas, y es parte de la pregunta que va a ser asignada, quizá me adelanto un poquito, el término del financiamiento, que ya vimos a lo largo de estos 2 días, que es uno de los grandes temas que nos aquejan, ¿no? para poder ser más internacionales o al menos en algún tipo de internacionalización. Si nosotros podemos combinar ya sea lo virtual, síncrono o asíncrono, síncrono cuando coincidamos también tenemos una desventaja, América y España o el resto del mundo, los usos horarios. Entonces no necesariamente hay coincidencia, pero si tienes un curso bien diseñado que sea autogestionable, ahí puedes también hacer posible esta internacionalización. Y a veces las estancias que son parte de esta internacionalización, hacerlas más cortas. Por ejemplo, el verano, 2 o 3 semanas a lo largo del semestre que te va a poder como abarcar y tener esa experiencia internacional. Y bueno, y luego la parte que no nos gusta, que es la internacionalización desde casa. Porque creemos que lo internacional, y yo también honestamente lo comparto, pues hay que ir a los lugares, hay que conocer, hay que vivirlos, ¿no? Entonces ahí me parece que es uno de los grandes retos que debemos de enfrentar. Sí, yo no planteaba, cuando he expuesto el caso de los COILs, no lo planteaba como un sustituto de la movilidad, lo planteaba como un complemento de la movilidad y una forma de enriquecer con contenidos internacionales y con experiencia internacional, más que experiencia de contacto con otras personas de otros países, con estudiantes de otros países y entre profesores también de diferentes universidades de otros países. Me parece que es un complemento que enriquece, ¿no? el currículum. No lo planteaba nunca como movilidad, porque yo también creo que para disfrutar de los aprendizajes, ¿no? de la movilidad hay que moverse de verdad, no solo virtualmente. Y respecto a lo que decías del español, yo creo que es evidente que es un vector que nos une y que compartimos entre todos y que es una riqueza cultural que no podemos dejar de poner en valor. Y que yo creo que es el hecho de compartir esa lengua nos abre muchísimas puertas a la colaboración. También es cierto que si queremos atraer estudiantes de otros países de habla no española, pues tenemos que ofrecer también cursos en inglés o tal vez en otros idiomas. En inglés preferentemente porque, como decía el rector, es la lengua franca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en este sentido creo que también a los estudiantes que vienen a nuestras universidades de otros países de lengua no hispana, les podemos ofrecer también esa riqueza, ¿no? La riqueza de nuestro idioma. Y aunque vengan a cursar, esta mañana creo que lo comentábamos con
con Álvaro, ¿verdad? Aunque vengan a cursar un grado o un posgrado en inglés, tienen que irse de nuestros países también con el aprendizaje y el conocimiento del español, porque bueno, que eso es algo que además de los conocimientos especializados que se lleven a través del grado o del posgrado, también es un aprendizaje que va a formar parte también ya de su vida, ¿no? Y de su conocimiento. Muy bien. Yo, oyendo a la rectora, recordaba que una de nuestras principales, y ahora permítame 30 segundos de publicidad de esta casa, uno de nuestros principales instrumentos de internacionalización, estamos trabajando para que sea un modelo que tenga un buen mix de docencia síncrona y docencia asíncrona en un modelo de enseñanza en línea acompañada que creemos que puede ser muy útil para una internacionalización de segunda generación. Una internacionalización que se haga en el aula virtual, pero también en el aula física. Uno de los másteres que tenemos en esta casa que mejor funciona es un máster que están 6-7 meses cada alumno en su casa o en su oficina y un mes aquí en La Rábida, donde están compartiendo todo lo que han visto en los 7 primeros meses, trabajando en su trabajo fin de máster y trabajando con los que serán sus tutores. Es el máster de relaciones, recursos humanos se llama, Ricardo, gestión de personas y recursos humanos o algo así, que se hace aquí en La Rábida con la Universidad de Huelva, que es muy exitoso. Paso la palabra a la sala. ¿Qué nos sugieren los puntos de vista expuestos desde aquí? Álvaro. Yo quería comentar sobre lo que habéis comentado del inglés y el español, ¿no? A mí me parece que el mayor activo que tenemos como colectivo es el bilingüismo. Es decir, no es ni el español ni el inglés, es el bilingüismo. Entonces, la forma de atraer estudiantes que son de área que no son española es traerles que estudien en inglés y enseñarles español. Claro. Y la población que no habla español en el mundo, en Asia, es inmensa. Entonces tenemos que atraer población de ese sector, a ofrecerles la posibilidad de estudiar en inglés y que se vayan con el español aprendido y con la cultura vivido en el país. Yo creo que es el mayor activo que podemos hacer nosotros como colectivo. Y en este sentido yo creo que tenemos mucho en común. Obviamente, el poder enseñar en inglés también atrae estudiantes de nuestros propios países que luego el mercado laboral les exige un conocimiento fluido del inglés. Entonces, si se lo ofrecemos, también colocamos mejor a nuestros estudiantes. O sea que yo veo que es un win-win. Todo ganamos si nos dedicamos a formación que sea bilingüe. Muy bien. Aquí, delante. José. Sí, totalmente de acuerdo con Álvaro. Obviamente, el inglés es la lengua vehicular del futuro de la profesión, de trabajar por todo el mundo, y es bueno que un estudiante nuestro tenga la oportunidad también de practicar inglés en nuestras propias aulas antes de graduarse, con compañeros o con otros estudiantes que vienen de fuera. Eso para mí es fundamental, y además en el posgrado más. En el posgrado, si queremos atraer gente de posgrado para que después básicamente salte a una potencial investigación, realmente como tú no tengas una oferta buena y diferenciada en inglés, va a ser más complicado. Yo quería aportar algo que no se ha dicho todavía en ningún momento, y es que es algo que hay, y a mí, digamos, esta dualidad de haber servido tanto tiempo en España y ahora en México. Algo que existe en México y no en España, que podría ser en algunos casos, en algunas universidades, una barrera para la internacionalización. Y es que en México es obligatorio el servicio social para los estudiantes universitarios. Tienen que cumplir como 500 horas a lo largo de su carrera antes de poder graduarse. Si tú no tienes 480 horas certificadas de servicio social hacia la comunidad, no recibes el diploma. ¿Cuándo se hacen esas horas? Básicamente cuando los estudiantes tienen tiempo libre, es decir, los veranos, los inviernos. Hay momentos, nosotros luchamos, digamos que una barrera interna que yo tengo para poder sacar más estudiantes es el hecho de que los chicos durante los años de carrera tienen que hacer 480 horas porque si no, no le van a dar el diploma. Ese es un elemento que yo creo que a mí me parece muy rico, que en México un estudiante tenga que hacer un servicio social de 480 horas, pero también desde otro punto de vista es una barrera para la movilidad porque los tiempos que ellos tienen disponibles pues se solapan.
no conocía yo eso exactamente cómo funcionaba. Sí. Por abonar a la polémica sobre el inglés. Básicamente, la solución, yo estoy de acuerdo que el bilingüismo se mueve en el área profesional y todo, pero yo pienso en el caso mexicano. Si yo traigo un holandés a México, ¿sí? Va a tomar sus clases en inglés en la universidad, en donde sea, pero después, ¿qué México le voy a presentar? Y es ahí donde tiene que estar la flexibilidad. Habrá algunos que les encanta estar en un México tipo Cancún, zona hotelera, y no salir nunca de ahí. Todo el mundo le va a hablar en inglés. Va a estar hasta con mariachis simulados y un Xochimilco artificial. Ahí es en México. Si él lo quiere, que él lo tome, ¿sí? Si quiere vivir en Garza García, en San Pedro, donde todo el mundo habla inglés, excepto los meseros y la gente real de a pie, esa es otra opción. Igual, si quiere estar en un México, en la Ciudad de México, en Polanco, concierto, ese es otro México. Pero si quiere que tenga la opción, es lo que yo digo, en términos, porque la gente de a pie, la gente de los países, si están en una Holanda, por ejemplo, el caso inverso, si va un muchacho puede tomar las clases en inglés y puede hablar inglés en la calle, porque todo el mundo habla inglés en Holanda, en Países Bajos, ¿no? Si van a Dinamarca es lo mismo, y en Finlandia es un tipo de movilidad que, y no los van a excluir porque en esos países la cultura también se vive entendiéndose en inglés, pero en muchos de nuestros países no. Entonces yo creo que ahí habrá que ser flexible, y yo coincido con el bilingüismo, trilingüismo, todo lo que puede existir, porque la lengua forma parte de las culturas de los países. Imagínense ir a París. ¿Qué pasa cuando hablan en inglés en París? Todo el mundo lo sabemos. Si tú quieres entrar a la cultura francesa, tienes que hablar francés, ¿sí? Aunque puedes tomar los cursos de inglés en la ENA, en donde quieras, pero realmente si quieres conocerla, entonces es ahí donde tenemos que ver justamente esta flexibilidad en términos de la experiencia que quiera buscar quien quiere irse de movilidad. Evidentemente hay alumnos que se quieren ir a Estados Unidos porque quieren hablar inglés, no quieren irse a meter a los barrios latinos de Houston o de Chicago a hablar en español todo el tiempo, que no, si están en ese barrio nunca van a necesitar hablar en inglés. Igual toda la franja de la frontera de Texas, en lugar de que Chihuahua, Baja California hablen inglés en la frontera al 90%, del otro lado sí hablan al 90% español y pueden ni siquiera necesitar inglés. El radio, la televisión, los servicios, todo está en español. Entonces yo por eso digo que la flexibilidad es el elemento más importante en las experiencias de internacionalización, que deben ser a la medida. Y como ayer comentábamos, cada institución tenemos características diferentes en términos de los targets que tenemos, los blancos que tenemos, en términos de qué atender. Entonces, por eso yo creo que es esa experiencia del bilingüismo que puede aportar y que permite esta flexibilidad para escoger cada quien lo que sea adaptable, ¿no? Puedo Sí, también, claro. quiero replicar. Sí. Creo que necesitaríamos otro seminario para hablar del tema de inglés. No, yo estoy de acuerdo con Coil, ¿no? También sí me expresé mal, pero estoy completamente de acuerdo. Hacemos también nosotros Coil porque también es una gran experiencia. Y luego el tema de inglés, yo estoy en contra porque la experiencia por 27 años me la ha dado, que poner cursos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 niveles no me da la competencia del inglés. La única manera para mí es tomar clases, sentarme, hablar, negociar, discutir, etcétera, porque yo veo que si tienen los 6 niveles o los 4 o los que tengamos en cada institución, yo veo que tendrán un certificado, tendrán niveles, pero no son competentes en el dominio de un segundo idioma, en este caso el inglés, y creo que es la puerta del mundo. Yo también sí creo que en la internacionalización al menos una partecita debería de ser en inglés. Un ejemplo que pongo, yo estudié en España y yo aprendí inglés en España. No aprendí inglés en Estados Unidos, aprendí en un programa de doctorado en donde me daban todas las clases en inglés. O te pones o estás fuera. ¿Qué haces? Pues en ese momento entras, lo asumes y lo perfeccionas. Y sí creo que te lleva a otro lugar, nada más como para abonar en el tema del idioma. Efectivamente, yo creo que necesitaríamos otra hora para hablar del inglés. Cecilia. Sí, bueno, rápidamente yo quiero abonar a la polémica en todo. Gracias.
Respecto al idioma, empiezo por ahí. Yo también, claro que estoy de acuerdo en que el mundo es bilingüe, que es muy importante, que hay que aprender, yo insisto con mis hijos, lo que sea. Pero la realidad de mis estudiantes no es esa. Entonces les ofrecemos cursos, los llevamos, los mandamos. Se nos quedan los espacios porque los estudiantes no se sienten cómodos para ir a algún lugar, qué sé yo, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí tenemos que buscar el bilingüismo, sí tenemos que empujar, sí tenemos que buscar estas relaciones, pero que no por eso debemos de dejar de explotar los espacios en habla hispana. Ese es mi punto, ¿no? Nuestro fuerte en internacionalización, les platicaba en la mañana, son las áreas que son de interés para muchos extranjeros de muchos países y que son en español, porque es lo que quieren. Es todo lo que implica, no nada más el poderse comunicar, sino toda la cultura. Y me parece que a veces nos preocupamos tanto por el inglés y porque salga, que sí descuidamos esta otra parte de la riqueza. Entonces, me parece que sí es importante también explotarla y tratar de encontrar un balance, un término medio, no pensar que todo absolutamente tiene que ser en inglés. Lo que tiene que ser en inglés lo es. Por ejemplo, nuestras colaboraciones en investigación más importantes, aún con España, son en el área de física, astrofísica, astronomía, que son comunidades en inglés, ¿no? Entonces, con ellos yo no tengo problema, yo tengo problema y tenemos problema con otras comunidades a las que forzosamente las queremos llevar a un sitio en el que tampoco es indispensable. Entonces yo creo que es un poco cuestión, yo igual que el rector no soy muy de términos medios, pero creo que en algunas cosas no es ni blanco ni negro y que también tenemos que buscar matices. Sí creo que la comunidad iberoamericana estamos perdiendo espacio por querer de alguna forma emular otras comunidades, ¿no? Nosotros, los otros dos países de América del Norte, por ejemplo, y creo que nos hemos equivocado y que tendríamos más impacto en Iberoamérica. Esa es una. El otro tema que quería comentar es de los créditos comunes y todo lo demás, y me parece que es importante que, bueno, que se avance, ojalá en algún momento se pueda. Pero me parece que el principal problema es un problema de confianza en las otras universidades. Un ejemplo que nosotros tenemos que es muy exitoso, les decía, es el de Groningen. Y con Groningen partimos de que si tú me dices que es un buen estudiante y tú lo aceptas, yo lo acepto. Confío en que hiciste una buena selección. Si tú me dices que le haces equivalente esto, yo se lo hago equivalente. Confío en que la instrucción que está recibiendo allá es importante. Y creo que a veces nosotros nos ponemos un poco exquisitos en el sentido de, no, es que yo doy ecuaciones estructurales 3 y yo no sé cómo vas tú a impartir. No, es que mi semestre es de 6 meses, el tuyo es de 4. No, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que partir del voto de confianza y que eso podría ayudarnos mucho más, al menos ahorita de inicio, que tener este marco común. Y finalmente, el tema del servicio social. Por ejemplo, para nosotros en la UNAM no es un problema, porque nosotros lo tenemos contemplado siempre desde el día 1, ¿no? Entonces, nuestros alumnos, para empezar, no pueden hacer el servicio social, que son 480 horas de retribución a la sociedad. Nosotros somos una institución pública y nos debemos a la gente que finalmente está pagando para que existamos, ¿no? Y para que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan la calidad que el país espera, porque estamos formando personas para el país, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos contemplado. Los nuestros no pueden empezar el servicio social hasta que no tienen al menos, esto es solamente para licenciatura, hasta que no tienen el 70% de los créditos cursados, porque también, ¿qué van a hacer si todavía no saben hacer nada? Si empiezan en el primer semestre. Entonces, tenemos de hecho tenemos brigadas multidisciplinarias y una serie de cosas, y se los dejamos para los últimos 2-3 semestres de la licenciatura, donde ya las clases se reducen, y esas 480 horas se cubren en 4 horas diarias, en 6 meses. Entonces, tampoco resulta tan
tan oneroso, ¿no? Lo tenemos contemplado. En posgrado no lo tenemos y sin embargo lo estamos instaurando. Y estamos queriendo que todos los alumnos hagan algún tipo de retribución social, porque también es justo, porque están becados, porque cuestan mucho dinero al país, a la universidad. Entonces estamos esperando que también no contabilizadas con 408 horas, 80 o las que sean, pero creemos que también es importante acercarlos. Y finalmente, creo que a veces se nos olvida que no estamos queriendo internacionalizar nuestras universidades por las universidades, lo estamos queriendo hacer por los alumnos, ¿no? Entonces, yo lo decía también en la mañana, a veces se nos olvida que nuestra razón de ser son los alumnos. Y cuando pensamos en ellos como el motivo por el cual estamos aquí, porque sin ellos no estaríamos ninguno de nosotros, entonces a lo mejor algunas otras cosas empiezan a cobrar más importancia y no solamente, por ejemplo, en este tema de si salen, se quedan. Yo también creo que los COILs y lo remoto es magnífico, pero creo que también es mejor salir, no necesariamente por lo que van a aprender, no necesariamente para que aprendan matemáticas 3 o física 2. Lo pueden aprender eventualmente, pero cuando regresan, al menos los nuestros, que hoy les decía en la comida, alrededor del 70% de los nuestros son primera generación en la universidad, ¿no? Muchos de nuestros alumnos nunca se han subido en un avión, ni siquiera para ir a Cancún. Entonces, cuando salen del país, ven otras culturas, otra comida, otra gente, entonces sí regresan siendo personas muy diferentes. Yo no sé si aprendieron en su disciplina lo que tenían que aprender, si se hubieran quedado, aprendieron más, menos, no lo sé, pero como personas ganaron muchísimo más que el que se quedó aquí aprendiendo lo que decía el currículo. Muchas gracias, Cecilia. Uy, cuántas manos levantadas. Ha sido motivadora tu intervención. Vamos a intentar tener las tres, antes de darle la palabra a la rectora, que me queda todavía la pregunta que no podemos obviar. Pero vamos a intentar hacer las cuestiones lo más brevemente posible. O lo que es, ¿vale? Venga, gracias. ¿Sí? Sí, bueno. Yo les quiero hacer un comentario. Por ejemplo, nosotros también, al igual que México, tenemos lo que le llamamos previo a la graduación el ejercicio profesional supervisado. Y es una práctica casi que obligatoria a nivel de licenciatura. Pero les quiero comentar, nosotros somos la única institución pública en Guatemala con presencia, digamos, en todo el país. Tenemos casi, digamos, somos como que tuviéramos 24 universidades, pero todas bajo el nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero por cada quetzal que el gobierno le da a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad?, para su funcionamiento, nosotros, a través del ejercicio profesional supervisado, le devolvemos a la población guatemalteca 8.75 en servicios, digamos, porque todos nuestros estudiantes van a las comunidades del interior del país donde ni siquiera el gobierno, a pesar que tiene tantos recursos y medios, logra llegar. Ahí van a encontrar ustedes siempre a un sancarlista. Y en el 2017 nosotros tuvimos un proyecto con la Universidad de Cádiz, un proyecto de responsabilidad social universitaria, que se desarrolló en una forma exitosa y realmente ellos también nos acompañaron y llegaron y vieron todo el trabajo de extensión universitaria que se realiza. También con la Universidad de Cádiz, con la Universidad de Sevilla, a través del Instituto Universitario de la Mujer, también hemos tenido digamos, esos trabajos de voluntariado, donde ellos también han sido, digamos, han visto los programas sociales que nosotros a través de esas prácticas profesionales realizamos en las comunidades. Entonces, para nosotros eso es parte, digamos, de la responsabilidad social universitaria y es algo que le inculcamos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Para que ellos conozcan, vean también la realidad del país y que en cierta forma retribuyan lo que el Estado está invirtiendo en su formación. Gracias. Pásale el micrófono directamente a Ángel.
y finalmente la vicerrectora de la Politécnica. Bueno, mi comentario, reflexión iba un poco en la línea que ya he mencionado. Hablamos mucho de la cuádruple hélice, de cómo se vertebra la universidad en la sociedad, y con este tema del servicio social en México, ¿por qué la actividad en la universidad / investigación por parte de los estudiantes no puede considerarse como un aporte a la sociedad? Que es también un impacto social y que termina repercutiendo en la sociedad futura. Si me permites el chiste, porque es que no me puedo resistir, nosotros nos lo tomamos tan en serio en España que hasta los damos de alta en la seguridad social. Claro, claro. Eso era una reflexión escuchando a los compañeros. Y finalmente la vicerrectora de la Politécnica de Cataluña. Gracias. Pues yo voy a volver un momento al tema del inglés, porque justamente han salido temas como Holanda, Dinamarca, Finlandia, y me gustaría recordar lo que está pasando en estos países, y es que su docencia ha sido tan en inglés, y su profesorado es tan internacional, y sus estudiantes son tan internacionales, que están perdiendo los idiomas locales. Con lo cual, estos tres países, los tres han puesto porcentajes mínimos, o sea, han vuelto atrás. Han tenido que establecer porcentajes mínimos en su lengua propia para no perderla. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, nuestros compañeros de Aalto en Finlandia nos comentan que cuando les han obligado a poner un porcentaje mínimo de asignaturas en finlandés, no tienen profesorado suficiente para impartir estas asignaturas porque son todos tan internacionales que nadie habla finlandés. Entonces, está bien, nosotros estamos muy lejos de ahí, yo creo que tanto Latinoamérica como España estamos muy lejos de ahí, pero está bien saber lo que les ha pasado a los que van más para adelante, ¿no? Porque han tenido que volver un poquito atrás. Y ya aquí yo creo que la diferencia fundamental además está en que desde el cariño por Finlandia, Finlandia no es es lo mismo de patrimonio que cualquier idioma en el mundo, pero no se puede comparar con el español, con la importancia que tiene el español en el mundo. Entonces, en este caso, yo creo que podríamos volver a un elemento que ha salido varias veces durante estos días. Lo comentó Paiz y se ha comentado en otro momento, que es el saber cuál es tu identidad como universidad. Y está el término ese que es casi feo, ¿no? De la identidad local, que une lo global y lo local, ¿no? Y que eso une donde deberíamos estar. En este caso, nosotras, las universidades latinoamericanas y españolas, pues queremos ser globales, y ahí vamos pues con la dosis justa y necesaria de inglés para que se vea que estamos en el mundo y que estamos jugando en la primera liga de la investigación y de la educación superior, y eso es lo que nos pone en lo global. ¿Y qué nos pone en lo local? Nuestra identidad, cada uno la suya, y eso es lo que nos hace diferentes en un paisaje global. Y yo creo que ser capaces de mantener esa dualidad, de estar en el mundo global pero sabiendo quién somos y poniendo énfasis en nuestra identidad local, es lo que nos hace fuertes, yo creo, y eso pienso que se ha comentado en algún momento, y por el tema de la lengua, con la importancia de nuestra lengua, podría ser un elemento a tener muy presente. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos para una pregunta final. No podíamos dejar de esta mesa redonda sin hablar del gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que necesitamos también recopilar qué pensamos, qué hemos hablado en estos 2 días y qué piensa la rectora de la Universidad de Guanajuato sobre el apoyo gubernamental a nuestra estrategia de internacionalización. Y yo simplemente quería sugerir, creo que no es solamente cuestión de dinero, es también cuestión de gobernanza. Necesitamos unas reglas que nos dicten nuestros gobiernos, además de, por supuesto, una financiación. ¿Qué es más importante? ¿Qué es imprescindible? Rectora, cuando quieras. Muchas gracias. Absolutamente, el rol del gobierno, no solamente en términos de financiamiento. Tengo una queja en este seminario, es que me hace pensar demasiado, todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada tema nos pone de verdad a reflexionar, a ver qué tenemos, qué no tenemos, pero pensarlo como buenas prácticas. A mí me gusta pensarlo así. No hay, punto 1, no hay presupuesto que alcance. No importa si el dinero lo va a poner el gobierno, la institución, la familia, jamás será suficiente. Segundo punto, el tema para mí clave es la articulación de las acciones que debemos de jugar, los roles que tenemos para poder apoyar la internacionalización.
tenemos el claro ejemplo de la triple o cuádruple hélice. Quiero ponerlo en términos de cómo nos organizamos en algunos lugares. En el centro está la o el estudiante y debe tener pues los tres en su triángulo. Yo lo observo de la siguiente manera. Uno, el gobierno a través de becas, a través de apoyos, a través de boletos de avión. Hablaba ayer con Valeria de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo le hacemos en la Universidad de Guanajuato? El gobierno dice, tengo 150 boletos para Japón. Pues obviamente van a surgir las manos y van a decir, yo quiero ir. Aquí la cuestión es que se articulan con las instituciones de educación superior del Estado y quienes postulamos somos las instituciones por promedio, por talento, por méritos, por algún criterio abierto que se puede hacer. Entonces se postula y entramos a una bolsa. Si vale la pena, de acuerdo a esa calificación que le da el gobierno, se hace merecedor de ese boleto para Japón. La institución, por su parte, no solamente postula, sino que también pone un dinero. Pequeño paréntesis, la Universidad de Guanajuato tiene al año para movilidad de estudiantes solamente 200,000 euros. Es muy poquito dinero para las necesidades y todos los estudiantes que quizá quieren acceder. Entonces, o das la mitad de apoyos, quizás solamente 1,000 euros para cada estudiante, o trabajas en equipo. Por eso las articulaciones. El otro pata del banco, si lo queremos ver, es la de los propios esfuerzos familiares o individuales que deben de hacer también para aportar, también para valorar. También eso solamente a nivel estatal. Quiero resaltar, por ejemplo, no solamente el rol de la institución, sino la Agencia Superior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que por cierto va a dejar de existir en unas semanas, aparentemente, o para que haya una transición, da becas. También es que queremos corto plazo, largo plazo. Corto plazo, estancias, veranos, alguna experiencia que pueda tener quizá una persona en el extranjero. El CONACYT solamente y desafortunadamente da para posgrado, no da, por ejemplo, para licenciatura. A nivel de licenciatura es más difícil porque se tiene que hacer el esfuerzo a nivel estatal o familiar. ¿Qué pasaría? Me parece que una articulación más diseñada, México dejó de apostar en muchos casos y en muchas áreas por apoyar estudiantes para posgrado en el extranjero. Prefirió, dada la restricción de recursos, prefirió apoyar los programas nacionales. Y ha habido un boom. Y ayer Pepe Páez hablaba de la calidad. A mí me gustaría hablar mucho de la calidad porque hay una heterogeneidad que de verdad no se vale, porque también influye en la parte de la calidad académica y en la calidad de los egresados. Yo creo que todo esto es sistémico. Quiero cerrar para también dar oportunidad. Voy a poner mi propio caso. Si yo no hubiese tenido apoyo gubernamental, yo no hubiese podido venir a España a cursar un doctorado. Gracias al gobierno de México, que son los impuestos de sus ciudadanas y ciudadanos, a mí se me apoyó con una beca por 4 años para estudios de doctorado en España. ¿Qué quiere decir? Que hay que apostar por el talento, no solamente por el de corto plazo, sino por el de largo plazo. Si mis padres, si mi institución no me hubiesen ayudado de manera complementaria, aún con la beca de México, yo no hubiese podido estudiar en España. ¿Qué quiere decir? Que le debo todo a México y a España. Entonces, apostemos, articulemos los esfuerzos, porque yo sí creo que se puede. Se tiene que hacer de la mejor manera. Y esto se llama política pública. Hagamos más política pública, pongámonos de acuerdo para que no se le cargue el peso a uno, sino también el gobierno sea alguien que esté presente, que apueste por el futuro, porque finalmente somos investigadoras e investigadores que estamos siendo productivos para nuestro país y que estamos en esta maravillosa oportunidad de estar aquí compartiendo con todas y con todos ustedes esos elementos. Y como mi caso, aquí tengo uno a mi izquierda también. Mismo caso. No estaríamos sin los apoyos gubernamentales. Por eso, sí, la participación del gobierno, que no nos corten los fondos. Es cuanto. Muchas gracias. No se puede decir de manera más rotunda ni más efectiva. Compañeros de la mesa,
Yo creo que el tema coincido plenamente con la gobernanza, o sea, tiene que ver con las políticas públicas. Y ya se dijo también acá que tiene que estar conectado con la visión del Estado mexicano, en este caso, versus lo que pasa en el Concierto de Naciones. Los jefes de Estado, ¿qué es lo que deciden en términos de este intercambio y para qué se quieren? Yo creo que de ahí deriva en las relaciones internacionales y de ahí la armonización a nivel del país, a nivel del Estado, me refiero de las provincias en México. Es fundamental también conectarlo porque esto responde a las grandes líneas estratégicas que definen los países, por ejemplo, en el sector educativo, en el sector de investigación, en donde debe haber justamente una planeación estratégica que es la que da el derrotero a partir de la política pública, no hay de otra. Y la política pública sí hubo, pero no fue en la dirección que estamos comentando actualmente y habrá que discutir para los próximos. Estamos justamente en esa coyuntura en México en particular. Estamos transitando hacia un ministerio, una Secretaría de Estado que tiene que ver con los temas de investigación. Acá los colegas españoles nos comentaban que ustedes ya vivieron la desconexión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Investigación. Habrá que también aprender de lo bueno y de lo malo, porque también en otros lados funciona. Y el chiste es cómo se borde ya fino y cómo se vean las próximas políticas públicas. Estamos en espera justamente de cuál será la ruta. Esperemos que sea positiva, al menos de las reuniones que ha habido con la Unión Europea, en donde estaba el equipo de transición de la hoy presidenta. Yo creo que hay señales positivas que abundan en una diversificación en términos de esta política pública que puede ver a mediano y largo plazo, porque el cortoplacismo en México, durante la pandemia, México dejó de formar especialistas médicos. No teníamos intensivistas, no teníamos muchos especialistas, o al menos no los teníamos en los lugares adecuados, porque van a decir que las privadas ya habían formado, ¿no? Pero no los teníamos en los lugares adecuados. Entonces, esta crisis que señala el gobierno en la parte de especialidades médicas, en los lugares que se requería, pues los sustituyeron por una serie de medidas, entre otras, la formación, por ejemplo, de especialistas médicos en Cuba, o con la importación de médicos de Cuba para atender las necesidades que se tenían. Y esa fue la política donde ellos pretendieron resolverlo de esa manera. Entonces habría que sopesar realmente cuál es la política en términos formativos de lo que se requiere en el país. Gracias. Sí, pues yo añadir sencillamente que evidentemente el tema del papel del gobierno, ¿no?, y de la administración pública competente, ¿no?, en cada caso es la financiación. Quiero decir, sin financiación no podrían darse los casos como los que han expuesto como el propio caso que ha expuesto la rectora, que hay que fomentar también eso, la financiación del talento, pero en materia de internacionalización, aparte de la financiación, yo creo que el papel de los gobiernos debe ser el generar marcos legales y marcos administrativos que faciliten la internacionalización, que la promuevan y la faciliten, que no establecer barreras ni elementos, ni introducir elementos que pueden actuar como factores disuasorios, ¿no?, para los estudiantes que quieren hacer movilidades o que quieren sencillamente cursar un grado o un posgrado en otro país, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque no se puede pedir a los sistemas universitarios que, como estrategia de país, que nos internacionalicemos y luego establecer, poner barreras, ¿no?, a esa internacionalización, sencillamente porque los marcos legales o administrativos no son los más adecuados para ello. ¿Alguna intervención en la sala? No queremos hablar del gobierno. Bueno, pues yo me resisto a terminar. Tengo una reunión, pero puedo... Sí, bueno, yo quería poner encima de la mesa una cosa, pero sí. Rapidísimo, nada más. Quisiera saber, en la experiencia de España... Gracias. En la experiencia de España, el contraste de la política nacional universitaria o de internacionalización universitaria con la política pública local o regional, hablando de Andalucía. ¿Cuál es el contraste y si hay alguna área de oportunidad
en cuanto a esa coordinación nacional y regional? O sea que esa pregunta va para mí. Efectivamente, sin duda. Bueno, aquí en España las competencias en términos de educación, tanto educación obligatoria como posobligatoria, las tienen las regiones. El gobierno central tiene la competencia de diseñar el marco conceptual y el marco general, pero las competencias específicas sobre el día a día de tanto la educación primaria como secundaria, como posobligatoria y, por supuesto, sobre la superior, la tienen las administraciones regionales. La interacción entre los dos estamentos es compleja. Es compleja. No tenemos más que echar la vista atrás a cómo tenemos ahora, hace unos meses, una nueva ley orgánica, que es la ley de mayor rango en nuestro país, una ley orgánica de universidades nueva, que ahora tienen que desarrollar las regiones. El gobierno central dicta y aprueba en el Parlamento la ley orgánica y son las regiones las que, a través de las universidades o a través de los institutos y colegios, desarrolla esa ley orgánica. Las relaciones son complejas. Yo diría que las tenemos mejor definidas en unos niveles que en otros. En el nivel de la educación obligatoria, yo creo que sí que están bien definidas cuáles son las competencias que corresponden a las regiones, cuáles son las competencias que corresponden a los ayuntamientos, porque también los poderes locales tienen algo que decir en la educación primaria y obligatoria. A nivel universitario, precisamente porque la universidad no es un colegio, ni debe ser un instituto, porque es algo mucho más general, donde hay investigación, la cogobernanza debería ser, desde mi punto de vista, y ahora ya estoy hablando desde mi punto de vista particular, debería ser mayor, debería haber una mayor coordinación entre lo que dictamos en cada una de las regiones. Fíjate que aquí en España, por ejemplo, puede haber reglas distintas en unas regiones y en otras. Eso que puede ser bueno en algunos ámbitos, yo creo que en el ámbito de la educación superior a veces genera algunos problemas importantes. Por ejemplo, en el acceso a la universidad, el que haya reglas distintas en unas regiones y en otras, pues genera obviamente trabas a la movilidad, por ejemplo. En los aspectos de investigación, sin embargo, hay mucha más coordinación. Entonces, bueno, pues yo creo que el mix que tenemos en España, yo podría decir que es satisfactorio, pero mejorable en algunos aspectos dentro de lo que es la gobernanza de la educación superior. No sé si responde a lo que me estabas interpelando. Sí, es que pensaba precisamente en los cambios de gobierno que actualmente tenemos en México y la oportunidad que hay en el trabajo regional de políticas públicas, precisamente en esa estrategia que se puede ir aglutinando de manera regional, por supuesto nacional, con lo que se alcance en ese aspecto, pero también de manera regional. En España, fíjate que ahora, oyéndote, en España hay otros ámbitos, ya nada que ver con el ámbito de la educación, por ejemplo, en el ámbito del mercado de trabajo, del servicio de empleo a las personas que están desempleadas y cómo atender, que aquí hay 17 regímenes distintos. Eso es muy ineficiente, ya te hablo casi como profesor de economía más que como rector. Es muy ineficiente que un desempleado en Murcia tenga una atención totalmente distinta a un desempleado en Almería, que están a 50 kilómetros de distancia muchas veces en ambas localidades. En esos ámbitos se requiere mucha más coordinación de la que tenemos. Sí, Álvaro, aquí. Ya con esta pregunta sí me temo que tenemos que terminar, porque me tengo que conectar a una reunión, como dije antes, a las 6, y aunque ya la tengo hasta puesta en la pantalla, pero necesito ir al despacho. Muy breve, pero solo quería dar las gracias a Rosa, la rectora del CEU, porque ha sacado un tema que de verdad está encima de la mesa, nunca mejor dicho, que es el tema de que el Ministerio de Universidades quiere internacionalizar las universidades, el Ministerio de Educación quiere internacionalizar las universidades, y como forma de ayudar establece una prueba de acceso para los estudiantes internacionales que quieran estudiar en España. Entonces, esas dos contradicciones las tenemos ahora mismo encima de la mesa y esperemos que ilumine a nuestros gobernantes para que todo tenga sentido y que las pruebas no sean barreras insalvables. Efectivamente, hay otras, ¿no? Como lo que he citado yo antes de las prácticas, es un marrón que nos han echado encima a las universidades, que también es
bastante dramático. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido, a pesar de la tarde fresquita que estamos aquí, pero a pesar de estar en una tarde en la que apetecería quizá pues dar un paseo, lo vamos a dar en unos minutos, en unas horas. Ha sido una tarde muy poniente, con la camiseta roja, por supuesto, aunque yo no la tengo, o sea que no. Una tarde muy productiva. Muchas gracias a mis compañeros rectores y rectoras. Muchas gracias a todos los presentes en la sala. Mañana más y mejor. Mañana tenemos 2 sesiones espectaculares también con el compañero de la Carlos III, con una compañera que no veo por aquí ahora mismo, del TEC de Monterrey. Está preparando la presentación y con una clausura que promete ser muy interesante con el rector Natarén, básicamente con el rector Natarén, porque yo lo que haré será de telonero. Muchas gracias y ahora a disfrutar de la tarde, a dar un paseo, a refrescarse y nos vemos a las 8:30 en la barrera de entrada a la universidad.